¿Cómo están amigos, amigas? Como siempre, gracias por venirse a informar aquí a Test Noticias y así está luciendo la pantalla. Hace 3, 4 horas allá en Las Vegas con esto de que le llamaron el crucero estacionado en Las Vegas, ¿no? Obviamente no pueden meter un crucero a Las Vegas. Y se están presentando en un hotel, el Hotel Virgin, que así había quedado y quién sabe por qué le pusieron ese nombre que está completamente fuera, ¿no? De la realidad. Para mí, Kiss de 1977, quienes fueron quienes me abrieron las puertas a conocer la música que tanto me hace vibrar, que tanto siento, que me llevó a ser y a desear tener una banda y además lograr tener banda, siempre eso lo agradece uno, ¿no? Pero si uno no toma la determinación, si uno realmente no tiene talento, si no encuentra a las personas adecuadas, aunque sea momentáneamente, como me pasó a mí, pues tampoco no surte efecto nada, ¿no? Pero bueno. Y Kiss siempre fue para mí alguien importante y el primer disco que escuché, llegó un cuate de ahí de la colonia donde yo vivía y me mostró el álbum y yo así, ¿qué onda? Y cuates así, con la cara en blanco y, o sea, la pintura, ¿no? La ilustración y saliendo y atrás se veía una ciudad en llamas y volteo y se veía más de la ciudad en llamas y empiezo a leer los nombres de las canciones, bueno, y pongo el disco y empieza a sonar un sonido de cantina y de repente empiezan a sonar las notas de inmediatamente así me atrapó ese sonido. Y Kiss durante esa época de los 70s tiene varios álbumes y además varios temas que se han hecho legendarios. Cuando entonces, 1977, únicamente tuve 3 años, de estar gozando de esa alineación original cuando me entero que Peter Criss estaba fuera de la banda. Sí, Peter Criss. El Catman, el verdadero, el que creó el personaje, el maquillaje. Y además lo vi en 1980, 81, en casa de un amigo que además me habló para decirme, oye, es que van a pasar un concierto de Kiss, porque ya sabía que yo era recontra fan. Cuando tantas personas, pues también Kiss se hizo una banda, o que lo amabas o lo odiabas, no había intermedios, ¿eh? No había. Y fui a ver el concierto, y era el concierto en Japón de 1977 de la gira de Love Gone, porque es Kiss, Hotter Than Hell, Dress to Kill, ¿no? Sale la Live 1. Luego es el Destroyer, Rock and Roll Over, Love Gone, Alive 2. Y simple y llanamente me siguió llenando mucho el hecho de ver cómo se presentaban en el escenario y la energía. Simple y llanamente, amigos y amigas, no fue un concepto de mental de a ver cómo le hago así pesada la vida a mis padres y cómo entonces empiezo a hacer rabiar a vecinas, vecinos, compañeros de escuela, de trabajo. No, fue simplemente gusto musical y que de alguna manera yo siempre lo entendí. Ellos están brindando este tipo de conceptos, de hay que tener pantalones en aquellos años para poder estarse mostrando así, con maquillaje, las botas, la sangre, el fuego y el escenario. Ya habría uno en la Live 1 y veía ese escenario y las escalinatas iluminadas y el logo atrás y la plataforma de Peter Criss levantada con los dos gatos tipo japoneses y además las plataformas con Gene Simmons y Ace Frehley y Paul Stanley en la otra. Gene Simmons en una y Ace Frehley y Paul Stanley en la otra. Con esas. Eso no lo venía viendo nadie y pese a que no tenía tantos años de haber visto conciertos de rock, yo dije, oye, ellos sí están dedicadísimos a lo que están ofreciendo, ¿no? Así, simple y llanamente. Y veniendo viendo películas y sabiendo de las obras de teatro
y viendo cómo los personajes se caracterizan, los actores, actrices y cómo hablan y cómo se conducen en películas, exactamente lo tomé igual, pero era un misticismo enorme, bárbaro. Saber cómo se veían atrás del maquillaje, no había manera. Y gente mandaba revistas, autorretratos, imaginándose cómo lucirían sin el maquillaje y nadie le atinaba, ¿eh? Nadie. Así eran las cosas. Y entonces con esto de Kiss, amigos, amigas, y si están viendo este video, porque voy a pasar videos es echar un ojo a todo esto de Las Vegas. Para mí representa otro homenaje más a Ace Frehley, aunque no esté y ya no hubiera estado en el grupo otra vez por decisión de él, por dignidad y por tipo de manejos que tampoco lo trataron de manera respetuosa, ni a Ace ni a Peter Criss. Ahorita se me olvidó sacar una foto que les quería mostrar de mi closet, las puertas de mi closet completamente, yo la pinté con la cara de Peter, Ace, Gene Simmons y Paul Stanley y con el símbolo de poder, ¿no? El símbolo ese círculo rojo con el símbolo de poder japonés que apareció primeramente en el disco de Hotter Than Hell y después lo usó y que y lucía bárbaro ese símbolo en la batería plateada cromada de Eric Carr, a quien yo también siempre también respeté. Inclusive a Vinnie Vincent, pese a que llegó a ocupar el lugar, ellos se llegaron a ocupar el lugar pues de dos personas, dos músicos que yo realmente siempre admiré, siempre los admiraré, siempre los respeté, siempre los voy a respetar. Entonces, con todo eso, dicho lo dicho, vaya que yo me hubiera muerto de que me hubiera, con esas ganas, que no en los ochentas no se nos hizo, y que vino Kiss en 1981, en septiembre, y Queen se presentaría en vivo en Puebla y en Monterrey, en nuestro país, pero Kiss vino a su primera gira promocional y se pusieron los espectaculares en el periférico de la Ciudad de México. Kiss en concierto, aparecían sus caras y no había espacio, o sea, y no aparecía cuándo o qué mes, nada más Kiss y todo mundo así. Bueno, al menos yo sí, así. Ojalá que sí. En 1981 a mí me metieron a un internado escolar y supe de la visita de Kiss y no me fue posible moverme a Imevisión, que es ahora TV Apesta, y simple y llanamente vi el programa o algo así, por ese tipo de onda. Y obviamente que el programa lo vi con mucha detención y me enteré que además habían venido al Estado de México, a Tizapán, para visitar un orfanatorio que además me queda a mí a 2 kilómetros de donde tienen aquí, donde yo vivo, donde tienen su casa. Y de todas las cosas y la búsqueda de los álbumes, porque además se escuchaba los álbumes que ya se empezaban a maquilar en México, no tenían la misma calidad de sonido que los álbumes de Estados Unidos, discúlpenme, y lo digo y lo tengo que aclarar para que nadie crea que soy malinchista, ¿no? Sino que me gustan las cosas y además cuidarlas, siempre ha sido mi sello, cuidar mis cosas, lo más que puedo. Y empezar a encontrar los discos aquí y allá y en lugares recónditos como en la Feria del Hogar que se presentaba en el Palacio de los Deportes, en tienditas allá en la Ciudad de México, en supermercados. Y ya después, al poco tiempo, llegó Super Sound allá a Polanco, esa tienda de discos, y luego Discos Aquarius. Y en Discos Aquarius nos hacían el favor de pues grabarnos los videos que empezaban a salir de conciertos y como empezaban a sacarlo los grupos y pues así los adquiríamos, ¿no? Con un parche en el ojo y teníamos que buscar y nos teníamos que ver creativos y nos tuvimos que aguantar mucho tiempo para no ver este tipo de bandas en vivo. Hasta que en 1992, bueno, en 1988 llega Sepultura. 1987 llegó Vicious Rumors,
88 Sepultura. Y 1991 se presenta Guns N' Roses, pero en Monterrey. 1992 se presentan también en la Ciudad de México y en Monterrey, en el Palacio de los Deportes. Que obviamente yo compré el boleto y yo asistí. Me tocó atrás del escenario hasta arriba en las gradas. Me valía queso. Porque para mí la cosa es estar ahí, estar disfrutando y no tener, es que fíjate que yo tengo lugar de primera fila. Bueno, si tienes de primera fila, bien por ti. Pero no era yo nunca me obsesioné, ¿no? Por, a fuerzas necesito este lugar. Y ya fue en 1994, cuando ahora sí viene Kiss ya sin maquillaje. Habían sacado el disco de Revenge, ya había salido el Alive 3, que es esta playera, y que la tengo desde entonces, lo mejor conservada, para poder estarlos viendo al fin. Y francamente el concierto fue buenísimo. Sonaron súper bien, tenían un sonido muy potente. Presentaron canciones de Revenge, presentaron canciones de tantos de sus álbumes. En la era de Sin Maquillaje fueron como 6, 7 temas. Y también temas de los álbumes de su primera época, ¿no? De maquillaje, que para mí era importante. Y fuimos al Hard Rock, porque nos avisaron que que ellos iban entonces a llegar a cenar al Hard Rock. Pero en la tarde, antes de irnos al Palacio de los Deportes, estaban en el Presidente Chapultepec hospedados, nos enteramos, y fuimos y me pude sacar una foto con Eric Singer, a quien considero también buen baterista, pero no estoy de acuerdo. Con lo mismo con Tommy Dreyer, aunque no les haya a ellos correspondido la decisión de que les hayan puesto el maquillaje del Catman y del Spaceman. Y corrieron los años, y al momento de estar viendo tanto cambio, para mí ya el último, después de la gira esperadísima y que se veía imposible que se pudieran reunir con Peter Criss y Ace Frehley para ofrecernos otra gira de reunión, o aunque fuera sin los maquillajes y los vestuarios, pero ellos cuatro. Se presenta entonces en 1996 esto, y antes la antesala fue el disco Unplugged, donde nos sorprendieron con la presencia de Ace Frehley y Peter Criss, y la reacción del público y nuestra reacción y la venta del álbum del Unplugged y todo eso se catapultó gracias a la presencia de Ace Frehley y de Peter Criss. Así de simple. Había entonces en 1997, 96-97 fue la gira de reunión. Entonces comenzó a surgir la información de que iban a volver a grabar un álbum, los cuatro originales. Bueno, y yo dije, perfecto, estupendo, súper bien. Y llegó el álbum, ¿no? El Psycho Circus. Y podía uno escuchar la canción de Ace Frehley, Into the Void, y la canción de Peter Criss, Nothing. I finally found my way. Finalmente encontré mi camino. Into the Void es dentro del vacío de Ace Frehley. Y no corrió mucho tiempo, como 6 o 7 meses después de la salida de ese álbum, que nos empezamos a enterar que entonces Ace y Peter otra vez los habían lateralizado y que habían metido músicos de sesión para grabar el resto de los temas, y para mí fue el último clavo en el ataúd, además de empezar a ver que ya estaba desbocado toda la venta de tantos productos de mercancía, desde pelotas de golf, pasando por papeles de baño. Empezaron a vender las pinball machines, que esa yo la jugué, además en los 80s en un local que se abrió en Plaza Satélite y que se llamaba Pennyland. Y simple y llanamente, amigos, amigas, para cuando salió Sacrocicus y que me entero que no habían respetado y dándole su lugar y haber tocado tanto Peter como es todos los temas, para mí fuese así ya, dije ya, porque además me tuve que aguantar durante tanto tiempo pues la incertidumbre de qué onda, ¿no? Y llegaron y se quitaron el maquillaje, yo estuve de acuerdo con esa decisión, qué bueno que el grupo siga adelante, porque mi finalidad es poderlos ver en vivo. Qué bueno que siguen adelante, a ver si se presenta la oportunidad de que algún día vengan a México, ¿no? Y fue hasta el 94.
Y luego con la cuestión de que también seguía atrás y muy fuertemente en mi consciente, más bien en mi consciente, de que Kiss y los cuatro originales se reunieran y se reúnen y nos vuelven a hacer la tarugada de que los ningunean a Ace y a Peter. Eso para mí fue un golpe que yo dije ya, porque además ya los había visto y dije, ¿qué onda con Gene Simmons y con Paul Stanley? Se están yendo hacia lugares que no notaba tampoco a Paul Stanley tan metido. Empezó a hacer obras de Broadway, hizo El Fantasma de la Ópera. A Gene Simmons pues empezó también a hacer lo que ya había hecho Ozzy Osbourne, de hacer un reality show, que lo empezaron a pasar en televisión de cable, el Gene Simmons Family Jewels, las joyas de la familia de Gene Simmons. Y de ahí, pues, simple y llanamente, yo dije, no, ya en el 2000, yo dije ya. Aún así continué al pendiente del grupo, pero fue hasta 2003 y yo seguía viendo que no había decisiones que realmente me representaran, que estaban siendo importantes para ellos, ya obteniendo tanto dinero, yo pienso, la situación con los fans, cuando tantas veces a finales de los 70s y en los 80s mencionaron, estamos aquí por los fans y únicamente por ellos. Entonces, para eso son, o sea, que nos vengan a mentir, eso sí, no, y luego que digan que ellos llamaron a Peter y a Ace para que se presentaran en el último concierto de la banda de su tercera gira de despedida, porque empezó además en el 2001 con el Farewell Tour, así se llamó, y no se despedían, y luego hicieron otra, y luego hicieron esa, o hicieron otra más. Es algo que ya no revisé, lo estoy platicando como vino sucediendo así, de mi memoria. Y francamente, dices, ah, sí, invitaste a Peter y a Ace, pues ¿cómo crees? Si Ace y Peter no aceptaron estar en el último concierto en el Madison Square Garden y ya nos despedimos y todo, y después empezamos a ver a Gene Simmons, que armó su banda y se viene presentando en algunos lugares, que como ahí viene, ¿no? Y Paul Stanley, pues ya nada de nada. Y ahora están saliendo las notas, y han salido fotografías del hijo de Gene Simmons y de Paul Stanley, que ahora ellos planean, ya entraron a la música y que están componiendo temas y que van a salir. Digo, pues ya, o sea, hay que ser un poco menos descarado, ¿no? De que entonces si tienes a personas muy influyentes, entonces tú sí tienes chance, y las que no, aunque tengan mucho mejor o más talento que tú, las vas a tirar al bote de la basura. O sea, eso para mí tampoco es ni, no es respetable, ¿no? Ya habrá que escuchar lo que saquen, de qué tipo de música saquen estos chavos, los hijos de Paul y de Jean, para entonces también dar las cosas con un mejor criterio. Pero en fin, les hago este video, y si lo estoy viendo es porque ya antes lo pasé por YouTube para ver qué me decía, ¿no? Porque además, como son temas de X, no suenan igual, busca uno las cosas que la gente graba, la gente, pero YouTube viene siendo un perro muy agresivo y muy rabioso ante muchas de esas cosas que nosotros no comprendemos. Y luego ves canales de gente que sale a hablar y analizar y cómo cantan y esto y el otro, y pasan todo el video completo a final de cuentas, o fragmentos muy grandes. Esas personas, ¿qué onda? ¿Cómo es posible que puedan estar pasando tantos temas? ¿Tendrán tantísimo dinero para estar pagando los derechos para estar pasando eso? Yo lo dudo. Yo lo dudo. Y dice el refrán, piensa mal y acertarás. Y son cosas que desconcertan también a la gente que está en YouTube. A ver cómo aquí esta cuata o este cuate está pasando estos videos, y acá Toño Visa u otros no puede pasar más que 3 segundos de una canción o de un video. Pues es algo que también a mí no me sé explicar, y hay que buscar los motivos, pero si no se tienen las pruebas, pues es nada más estar hablando de conjeturas, pero es muy raro, ¿no? Entonces, vale, si los ven, este video es porque realmente pasó esa prueba, y no porque pase la primera prueba no me marquen fregadera los de YouTube, significa que el video se va a conservar, porque luego pasan 12 horas
Y ahí llega otra fregadera y fíjate que no, este video no, porque esto y el otro y el aquello y tiene derechos de autor por parte de esta compañía. Recuerden que Pop House Music, Entertainment, la compañía sueca, compró todos los derechos de la marca de Kiss y las regalías de sus álbumes y todo esto, ¿eh? Además, entonces, ahí tenemos otra cosa, pero si están viendo este video, ojalá puedan ver los videos de la música como los voy a pasar, lo está grabando la gente y los temas, para no variar, no se pueden poner que se oigan de muy buena calidad, pero al menos se va a entender qué tipo de temas están tocando, ¿no? Y vamos a echarle un ojo a lo del Chris Cruz, amigos, amigas. Ahí está el escenario, ¿no? Con esa pantalla ya poniendo lo de Kiss Cruz. Land Unlocked in Vegas, ¿no? Y aquí hay más fotos. Ahí vemos a Peter Criss y ya Eric Singer, que además venían presentando la promoción sin él. Hace 2, 3, 4 días empiezan a sacar la promoción. Pues, ¿qué creen? Que sí van a estar y yo dije, ah, sí, cómo no. Hasta creen que me sorprenden, ¿no? O sea, Eric Singer es un muy buen baterista y tocó con Black Sabbath y tocó con Badlands al lado de Jake Lee. Y lo que hizo en Revenge fue muy bueno y a partir de ahí demostró eso y después con el tiempo, como también son mucho más viejos, tanto Paul Stanley como Gene Simmons le empezaron a pedir que pues le tenía que bajar al ritmo, al tiempo de las canciones. Y esto se puede observar en los videos y oigan los temas si no los han oído ahí en mismo YouTube de los álbumes para que me entiendan. Y además se presenta ya sin el cabello teñido de negro, cuando se venía presentando como de Catman, miren, aquí a la derecha y con su melena como siempre güera, ¿no? Larga. Ya vemos a Paul Stanley en donde dice que este es un momento en el que Paul Stanley pidió silencio para brindarle tributo a Ace Frehley, ¿no? Ahí vemos a Ace Frehley atrás. Se alcanza a ver a Ace Frehley atrás. Y y en otras fotos, a ver, ya me revolví por estar hablando tanto tiempo, pero aquí tengo yo más fotos. Espérenme. Aquí está. Ahí vemos a Gene Simmons con su típica ya chamarra así o sudadera y una playera negra, ¿no? Y sus lentes oscuros. Paul Stanley y Tommy Thayer. En esa misma pantalla que les presenté, ¿no? Usándola. Tommy Thayer otra vez. Paul Stanley con su gestecito medio extraño, que lo hizo varias veces. Ahí vemos a Eric Singer. Y además usando también lentes oscuros. Nuevamente cantando quién sabe qué tema. Y aquí a Paul Stanley usando su electroacústica, ¿no? Y ahora sí, ellos presentándose ahí en ese escenario, ahí en el Hotel Virgin, con tanta gente, ¿no? Que ahí, todos estos que vemos de frente, acuérdense que gastaron $5,000, 100,000 pesos para verlos. Más estas fotos, ya más al tarde noche, igualmente ahí. No hay información de cuánto tiempo tocaron, ¿no? Nuevamente ahí. A Paul Stanley mostrándose en la pantalla a Ace Frehley. Y por eso pongo ahí en la miniatura, ¿no? Y en el título que esto es echar un ojo. Entonces, de ahí nos pasamos acá, porque aquí es donde van a empezar. Vamos a escuchar los temas, ¿no? Electroacústicos. Y a ver qué pasa. Ojalá que los puedan ver.
Está cantando la canción Paul Stanley, la de Harlow Woman, que acuérdense que esta la grabó Peter Criss en el Rock and Roll Over, ¿no? La voz qué lastimada se le oye, y desde 2009 Paul Stanley así perdió la voz, y aún así se siguieron presente y presente y haciendo giras. Entonces, para mí no es válido, no es respetable que se anden presentando sin la calidad de vida. Es mejor por eso retirarse. Pero bueno, a ver. Fíjense que este tema además es de los pocos videos que también grabaron de aquellos años, de los 70s. Para mí es imposible no escuchar esta canción viendo a Peter Criss, pero también sale un zoom hacia la guitarra acústica que sacaron en el video y está rasgueando la Ace Frehley. Y luego hacen un zoom out, se abren el cuadro y se ve que está Paul Stanley atrás de él tocando el segundo brazo de esa guitarra de doble brazo acústica. Pero pues hay que comentar las cosas, ¿no? Como son. Miren más las chavas, pues, jóvenes, ¿no? De qué, 23, 27 años, también asistiendo a ver este concierto, ¿no? Porque hay billete. Y qué bueno que tengan billete, pero hay que saber cuidar el billete. A las personas que nos cuesta trabajo ganar el billete, por eso sí lo valoramos. Las personas que no les cuesta trabajo, pues, ¿qué les importa, no? Y luego aquí es otra toma también de ellos tocando Harlow Woman. Ya está desafinado, ¿no? El Paul Stanley. You know I could never die. If I met you, my feelings could never show. It's only someone you want, it's someone to never know. Ahí se me olvidó la letra, pero la tarareo. I keep telling you, Harlow Woman, you'll be a Harlow Woman. You'll be a Harlow Woman. Baby, do you find your man? Mira, para que tengan la comparación. Pero la gente ya se fue a gastar de 2,000 hasta 5,000 dólares para estar estos 3 días, ¿no? 14, 15 y 16. Hoy es 14. Muy bien. Yo por eso menos los pagaría, porque ya no están ofreciendo la calidad. Y aquí hay más fotos, mira, de la gente que está ahí. Que los que pagan 5,000 dólares, pues van a poder sacarse una fotito, estar unos momentitos cerca de Paul Stanley y Gene Simmons. Estos además ahí con las maletas. Ese es parte de entonces de la promoción, ¿no? Que se estableció ahí en el Hotel Virgin. Hay más aspectos de cómo luce el Hotel Virgin. Las propagandas, que debe de haber varias ahí por el hotel.
o probablemente en varias esquinas también de Las Vegas, ¿no? Ese es otro de los aspectos, echando este ojo, ¿no? A todo esto. Y otro de los hoteles, digo, no sé si sea el Virgin, porque la verdad no lo conozco. No sé si sea el frente del Hotel Virgin o qué. Entonces, bueno, y ahí está todo el itinerario de lo que va a costar los 3 días. Que también hay que recordar que va a estar Bruce Kulick, va a estar Stephen Percy de Martini, de Rat, Sebastian Bach, también los miembros de Quiet Riot, Black and Blue, el grupo donde sacó sus primeros álbumes con esta banda Tommy Thayer. Van a estar los grupos de tributo Quarantine, Mr. Speed y Kiss Nation. Y aquí, al parecer, también van a estar los Handsome Devils, que ellos han venido subiendo videos a YouTube, tocando los álbumes completos de la época sin maquillaje. Bueno, también de Creatures of the Night, Lick It Up. Aquí estaban tocando, ¿cuál? Ese es el final de Young and Wasted, que además fue el tema que en el video en vivo de la gira del Animalize Kiss, Animalize Live and Uncensored, la cantaba Eric Carr. La grabó en el disco Gene Simmons, pero la cantó Eric Carr. Coming Home, See You Tonight, World Without Heroes, Harold Woman, Nothing to Lose, Going Blind, Hide Your Heart, Plaster Caster, Beth y Love Her All I Can. Dice, es el set list de las canciones que tocaron, miren, el día de hoy en su set electroacústico. Y en este set electroacústico, pues sí, están aventando Hide Your Heart desde del Hot in the Shade de 1988. World Without Heroes es de The Elder, que nunca, es un tema que como Kiss y en sus giras nunca tocaron, lo tocaron en varios cruceros nada más. Lo acaba de sacar Catatonia, acaba de grabar este tema el grupo Catatonia en su álbum más reciente, See You Tonight, que es el disco de Gene Simmons como solista. Coming Home es de, híjole, no me vaya a equivocar, es del Horror Than Hell o The Dress to Kill. Ya se me hizo bolas cuando antes me sabía todos los días de qué tema era cada disco, imagínense, pero pues ya, ese tipo de información además, ahorita les digo rápidamente, para no quedar tan mal. El Horror Than Hell, Coming Home, sí, viene en el Horror Than Hell. Y y esos son los temas que están tocando, ¿no? Vamos a seguir echándole un repaso. Este es el anuncio del Kiss Cruise que se está llevando, este evento. Eso ya se los había pasado, ¿no? Que ahí comenzaron a informarlo desde el 8 de julio. You don't need a ship. We've got everything that you get on a Kiss. Y más aspectos de cómo luce ahí el hotel, ¿no? Kiss Cruise. En las ventanas. Con esas calcomanías de microporo, ¿no? Y más de los aspectos de decoración promocional que tienen ahí en el Virgin. Y miren ustedes, aquí les muestro, amigos, amigas, cuando vinieron en 1994. Ahí estoy mostrándoles mis fotos enfrente del Hotel Presidente. Miren nada más la cara que tengo. Estaba felizazo. Ya les mostré la foto que me saqué al lado de Eric Singer. Estaban llegando igualmente al Hard Rock para comer antes de irse al Palacio de los Deportes. Y
dentro de esto, pues es nada más mostrarles, tener el gusto de mostrarles cómo estaba, pero que no cabía en mí mismo. Estaba realmente muy muy contento, ¿no? Y ahí con el póster del Kiss Alive 3, la playera del Hot in the Shade, la oficial, donde salían los de la banda Eric Carr, Bruce Kulick, Paul Stanley y Gene Simmons, que grabaron ese disco. Y así los tengo en el álbum, ahí con amigas y amigos, que algunos de muchos más con los que fui ahí a enfrente del Hotel Presidente también. Y y no saco las fotos del álbum porque tienen un pegoste, y luego si uno está retirando, quitando, poniendo esas fotos, el pegoste del álbum se acaba y luego las fotos empiezan a salir, a tirar y a maltratar, ¿no? Y estoy así con eso, mostrándoles cómo es que estoy teniendo que grabar el audio de manera distinta a lo que les vine diciendo en el video, porque se me olvidó prender el micrófono. Y miren, ahí está el Hard Rock Café, ahí se ve cómo iba entrando Paul Stanley. El de seguridad es el de la gorrita. Más aspectos, que ahí es donde se subieron al cuarto VIP del Hard Rock. Y entonces los acompañamos, digo, con toda la pena, ¿no? También yo sentía pena porque pues ellos requerían llegar a descansar, estar cenando tranquilos. Ahí vemos a Paul Stanley con el menú, a un lado de él a Bruce Kulick y al fondo ahí a Eric Singer. Pero dice uno, bueno, es que cuando voy a tener yo la oportunidad como esta y de tenerlos cercanos, y después de haberlos esperado por tantos años, también nos gana, ¿no? Ese tipo de ideología, sin realmente estarlos molestando, golpeando los vidrios o estándoles gritando, nada de eso, ¿no? Ahí estaba Gene Simmons también, en su entrada al Hard Rock, después del concierto, vuelvo a repetir. Y ahora sí, ahí les muestro otra foto, con mi cara de que estaba así, que no me la creía, pero fue muy real, muy cierto, en el Hard Rock. Vamos a ver todo esto de más videos, de canciones, de temas que tocaron, amigos, amigas. Gracias por estar acompañándome en este video, con todo esto, ¿no? Que me ha servido para poderles compartir tanto de lo que pienso. Ahí está Gene Simmons. Mucho más en la tarde, y cuando llegaron se presentaron en una estación de radio y se fue a entrevistar, y toda la gente, que los seguidores, ¿no? Seguidoras y seguidores del grupo, y él con su cara así de que, puta, ¿qué onda con todo esto? Vamos a seguir viendo más de los videos que se subieron con los temas que tocó Kiss. This one's called Hide Your Heart. Oh, I like that. This one's called Hide Your Heart. One, two, three, four. She was in possession like a jewel on this crown. Sing. Tommy, Eric. Awesome, really awesome. So, obviously, before we get going, and we're going to have an awesome time, but before we get going, we just wanted to take a moment to think about
somebody who is at the foundation of this band. And we're talking about Ace. So, you know, we certainly had differences, but that's what family is about. And why don't we take a moment, a little quiet, think about him looking down on us from Jendel, probably. And let's have a moment for Ace. Candles up. Wow. Thanks, Ace. Thank you. Thanks for... Here I am, you know, when I was 13 years old and I picked up my first guitar. I can't read. And I'll start with you, Ace. Well, that means a cucumber. Exactly, self-explanatory. Beautiful, Ace. What about the P&L statement? I'll get... Hey, listen, I got a little piece of pipe backstage I'd like to... This isn't fun. It's like a never-ending race. It's like a time without a place. Want to stay, to want to break.
what you're after, or if something's after you, and you don't know why, you don't know the world without the rose. In a world without dreams, things are no more than they seem. A world without heroes is like a bird without. I don't have any doubts about that fact.